Bienvenido de regreso a nuestra serie La Verdadera Biblia. En esta oportunidad trataremos el libro de los Salmos. Salmos es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia que contiene 150 poemas o canciones llamados Salmos, uno de los cuales, el Salmo 119, es excepcionalmente largo. Estas poesías o alabanzas no tienen un único autor, sino que se le atribuyen a muchos, pero en su mayoría al rey David. El rey David, quien según la Biblia era poeta, perfeccionó la organización litúrgica y aplicó un poderoso impulso a la poesía salmódica hasta alcanzar la gran variedad y calidad de los poemas reunidos en este libro. Dado que fueron escritos bajo la dominación persa, estos poemas están llenos de venganza, rabia, resignación y esperanza de triunfo. La consolación también es un tema recurrente en sus letras. Sin embargo, sabemos que hay salmos duplicados, por ejemplo, el 14 que se encuentra también en el 54. Pero el aspecto que deja más de qué pensar en la diversidad de autores o en la existencia de otras colecciones anteriores es la falta de homogeneidad en el uso de las palabras. Por ejemplo, Dios tiene varios nombres, dentro de ellos Yahvé o Elohim, pero es tan grande la variedad de géneros o posibles clasificaciones que fácilmente quien busca rigor y detalle en este libro se verá defraudado. La más certera descripción sería decir que es una colección de poesías desconectadas entre sí, compuestas en una etapa de angustia de un pueblo viviendo bajo el yugo de un imperio en la Edad de Bronce. La intención que la tradición judía le da a los salmos era que cada salmo sea cantado o actuado como parte del rito de la oración o la adoración al Dios judío. Los salmos pueden ser categorizados por temas, incluyendo himnos de alabanza, himnos de acción de gracias, lamentos, himnos de creencia y sabiduría, himnos de la historia, rabia y salmos litúrgicos. Los salmos individuales son recitados a lo largo del año judío, a menudo marcando eventos y ceremonias particulares en la comunidad local o la sinagoga. Pero también en cualquier iglesia cristiana, los salmos individuales se incorporan a menudo en servicios semanales, así como utilizados en acontecimientos y ocasiones especiales. Los himnos cristianos están repletos de salmos que han sido adaptados a la música, incluyendo piezas famosas por Bach, Beethoven, Mozart y Händel. Según informes históricos, los esclavos americanos encontraron consuelo en los salmos, llevando muchos a música en sus rituales. Notablemente el Salmo 137, versículo 1, en el río de Babilonia nos sentamos y lloramos. Ahora, de lo que no tenemos registro es si alguna vez cantaron con gusto particular el último versículo del mismo Salmo, el versículo 9, que dice: Feliz o bienaventurado es aquel que secuestra tus infantes y los estrella contra las rocas. Y aunque es posible que los cristianos no quieran leer estos salmos que describen conductas horrorosas y amorales, la realidad es que el libro de Salmos, al igual que todos los demás libros de la Biblia, contienen estas narrativas despreciables porque describe la conducta barbárica de estos cuidadores de cabras de la Edad de Bronce y al Dios igualmente bárbaro y cruel que estos crearon. Pero es bueno notar que casi todos los libros del Viejo Testamento, de una forma u otra, tienen cierto tipo de odio, de venganza y o alguna atrocidad. En este video nos enfocaremos en otros asuntos como las injusticias, absurdidades, intolerancia y contradicciones que estos poemas tienen desde su principio. También mencionaremos algunos que son utilizados a diario por los creyentes o para describir cosas que ocurren cotidianamente, como darse aliento ante una desgracia, o para justificar el comportamiento cruel de su Dios y para atacar a aquellos que les critican. Ya mencionamos dos bien conocidos y ahora hablaremos de otros que son perfectos ejemplos para demostrar nuestra aserción. Por ejemplo, el Salmo número 2, donde Dios se mofa de aquellos que con rabia se rebelan contra Él y su Hijo, que algunas Biblias traducen en que ¿por qué se sublevan las naciones? Para más luego pasar en el versículo número 6 a decir de que tú eres mi Hijo y yo te he procreado a ti hoy. Y pensábamos que el Hijo de Dios solamente era Jesucristo. ¿No crea este Salmo una contradicción con lo que dice el Nuevo Testamento?
afirmando más luego en el versículo 8 que si usted le pide a Dios, Él forzará a aquellos no creyentes a que sean sus esclavos y a picotearlos en pedazos, para más luego continuar con la estupidez de que si no se besa al Hijo de Dios, éste se enojará con usted y podría matarle. El Salmo, en vez de responder la pregunta de por qué se rebelan las gentes y las naciones contra Dios, provee razones para hacerlo, pues un Dios cruel que amenaza con muerte, esclavitud y despedazamiento a aquellos que no le rinden pleitesía, no es un Dios que nadie quiera seguir. Desde el principio estos salmos demuestran o incoherencia o contradicción, maldad o plena estupidez. Uno de estas poesías más leídas por los cristianos los domingos en sus rituales es el Salmo 23. Sí, ese que empieza con "El Señor es mi pastor, nada me falta". Bueno, están dentro de una iglesia y el Señor es pastor de dicha iglesia también. ¿No resulta un poco irónico que si algo falta en dicha iglesia es siempre el dinero, que debe de ser proveído por los feligreses, de lo contrario la misma no funcionaría? Entonces, el salmo utilizado por los cristianos para demostrar que Dios provee de todo a aquel que le sigue, y uno de los más leídos y referenciados de toda la Biblia, es tan inefectivo como el peor de los salmos dentro de este libro. Por lo tanto, no importa que los cristianos elijan salmos que le convengan moralmente, como quiera, todos tienen algún tipo de contradicción, ironía, hipocresía o estupidez. Existe otro salmo utilizado muy a menudo por los cristianos. Con bastante frecuencia los cristianos, a la hora de desestimar las opiniones de los no creyentes, siempre citan el Salmo 14, versículo 1. El necio ha dicho en su corazón, no existe Dios. Ellos enarbolan este versículo para insinuar que los no creyentes son una especie de idiotas. Por lo tanto, cualquier argumento que pudiera un ateo ofrecer contra la existencia de Dios sería obviamente sin mérito. Peor es la arrogante actitud emanada de estos cristianos al concluir con la frase "Dios lo dijo, yo lo creo, no hay más nada que hablar". De mis conversaciones con otros ateos a lo largo de los años, esta experiencia es casi universal, al menos para los ateos de América. El problema es que nada en el resto de este salmo se ocupa claramente del ateísmo. Entonces, ¿el Salmo 14 repudia a los ateos o sirve a otro propósito? Definitivamente, si leen el Salmo completo, verán que este se refiere a la moral en general. Además, la necedad es algo altamente recomendado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En Corintios 1, versículo 21, en Corintios 3, versículo 18 y en Corintios 4, versículo 10. Entonces, según el Viejo Testamento y estos salmos, la necedad es amoral, pero en el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, la necedad es necesaria para lograr la sabiduría. Otra muestra de la ignorancia de estos bárbaros es la repetición en varios de los salmos de que el hombre siente y se inspira utilizando su corazón o los riñones, ya que sabemos que es el cerebro el que domina nuestras emociones, los pensamientos y la inteligencia. El corazón y los riñones no intervienen para nada en estos asuntos. Y si a esto le agregamos que en varios salmos se reafirma la creencia errónea de que la tierra tiene cimientos y que los astros en el cielo están fijados en un firmamento, estos salmos entonces contribuyen a probar que en este libro no hay nada de conocimiento que se pueda aplicar a la actualidad. Y para terminar, vamos a utilizar un salmo que ha sido fuente de mucho daño. Hablamos del Salmo 5, principalmente sus versículos 5 y 6, donde asegura que Dios odia a todos aquellos que pecan o los trabajadores de la iniquidad y que los destruirá a todos. Es este salmo el que utilizan sectas cristianas como la del señor Phelps de la Iglesia Bautista de Westboro para decir que Dios odia a los homosexuales, pero que los cristianos de las iglesias, vamos a decir regulares, pasan por alto y solamente se dedican a decir que Dios odia al pecado pero no al pecador, cuando en este salmo está claro que Dios odia al pecador. Así que cuando se encuentre con uno de estos cristianos intolerantes que le venga con el cuento de que Dios odia el pecado y no al pecador, dígale que en el Salmo 5, del versículo 5 al 6, dice que Dios sí odia a los pecadores y que busca destruirlos a todos. Y no podemos terminar este video sin mencionar las innumerables veces que en estos salmos el salmista se queja del abandono de Dios, de por qué no escucha su oración, de desamparo y abandono.
Muchos de estos poemas son pruebas irrefutables de que este Dios creado por los judíos no le importa a sus seguidores e ignora sus peticiones, abandonándoles en sus momentos de más tribulación, muy a pesar de que en el Salmo 22 quieran representar lo contrario. En conclusión, el libro de Salmos, que supuestamente se considera poesía llena de sabiduría y enseñanza, no tiene nada de esto. Es una caja de Pandora llena de inequidad, intolerancia, prejuicio, odio y rabia, que no se puede tomar como fuente de moralidad y que solo puede servir como consuelo de los incautos. Thank you for watching. Muchas gracias por su atención.